Marcharon por la tierra y por la paz, dejaron atrás. Hola, ¿qué tal amigos? Soy John Medina y estamos en un episodio más de Tras la Armadura Project. Saludo especial, John. Buenas tardes. Un gran abrazo para ti, para toda la comunidad Tras la Armadura. Efectivamente, llegamos a un nuevo episodio porque, como decimos aquí, todas las historias merecen ser contadas. Y hoy nos vamos para el sur del continente, Samael, con una historia alucinante. Una historia de género. Nos vamos allá para el país gaucho, para el país del fútbol, con una mujer increíble que sirvió en su país, con una historia maravillosa, con una historia de pasión, con una historia que realmente contagia muchísimo. Y te voy a presentar a Lucía Herrera, Sama. Gracias, John. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo desde la distancia. Muy agradecidos por tu compañía, por estar aquí en Tras de la Armadura, inspirando a otros veteranos, otras veteranas, que no gente del común que hoy nos está viendo. Quisiéramos iniciar el programa, Lucía, haciéndote la pregunta de ¿quién es hoy día Lucía Herrera? Uf, qué pregunta. Bueno, en este momento mi versión Lucía es de profesora en la Universidad de Burlingame, donde trabajo actualmente, y también soy la profe de muchas personitas que me siguen a través de las redes sociales, donde doy muchas capacitaciones gratuitas, hago un montón de videos educativos. Me dije, nunca voy a estar en TikTok y ahí estoy, donde comparto un poco de todo lo que fui aprendiendo, ando videos educativos. Bueno, tratando de ayudar a los estudiantes, a colegas también. Por sobre todas las cosas me enfoco bastante en la comunidad, que es la que considero que más necesita de aprendizaje en esto que son los primeros socorros, aprender a salvar vidas con tus dos manos, como les digo siempre en los videos, que son herramientas muy importantes. Así que esa es mi versión hoy, desde el lugar, desde la docencia, haciendo ese aporte, ese granito de arena con la comunidad. Definitivamente servicio. Seguir sirviendo es un común denominador de todos los veteranos, seguir sirviendo. Lucía, ¿cómo una niña de 15 años toma la decisión de irse para el ejército a enfrentar 3 años de carrera, de formación, siendo la única mujer de una promoción de 50 hombres durante 3 años? Bueno, esa respuesta tiene como una pequeña anécdota. Ahí en mi pueblo, en Claromecó, había un señor que era retirado de la Armada, que buscaba a alguien que haga una limpieza y demás en su casa, y mi mamá me dice, bueno, puedes ir, y yo renegada, que no quería, que cómo le iba a ir a limpiar al señor ese, que qué sé yo. Bueno, vivía en la casa de al lado de mi casa. Y yo con mi mala cara fui, hola, sí, ¿qué quiere que le haga? Bueno, limpiame acá, ya, qué sé yo. Después con el tiempo me di cuenta que en realidad Leo lo que quería era un hombre ya retirado, grande, que quería conversar. Entonces yo llegaba y me decía, bueno, ¿cómo te fue en la escuela? Que esto y que lo otro. Y él me quería dar charla y yo enojada por siempre tener que ir y qué sé yo. Bueno, asumen que empezamos a conectar muchísimo, él me empezó a contar todas sus historias, que él era capitán de navío de la Armada, y yo empecé a maravillarme con la historia de y cómo, hasta que un día yo le digo, ¿y cómo puedo hacer yo para estar ahí? Y me dice, ¿a vos te gustaría? Le digo, sí, me encantaría, le digo, me encantan todas las historias que me contás y todo. Bueno, para entrar a la Armada yo tenía que tener 18 y en ese momento tenía 14 años, no había modo, había que esperar. Y él viajaba a la capital y me trae unos folletos y entre esos folletos estaba la Escuela de Suboficiales General Lemos. Ahí podías entrar ya con 15 años. Y bueno, mis papás me trajeron, vinimos a averiguar, me inscribí, rendí para ingresar y bueno, decía a mis papás que elija mecánico de aviación, que es una carrera prestigiosa. Yo quería ser músico, nada que ver, porque estudiaba guitarra, iba al conservatorio. Y nada, me encantaba la música y ellos decían, ¿qué vas a hacer con la música el día de mañana? Y bueno, elegí mecánico de aviación, músico después y como última opción enfermería, que mi madrina es enfermera jubilada y yo le decía, no voy a lavar Q
toda mi vida, como vos, le dije. Y bueno, acá estoy, explicando con mis palabras. Y bueno, preparé, estudié muchísimo porque teníamos que rendir muchas materias, la parte física, la parte médica, psicológica. Y bueno, Leo me mandaba algunos libros porque en ese momento no usábamos internet, era todo buscar en la biblioteca, libros muy puntuales de historia militar que no se conseguían en cualquier lado. Y bueno, todavía conservo el último libro que él me mandó con una carta porque él fallece, nunca se termina de enterar que yo ingresé, pero bueno, también en su memoria yo seguí aguerrida ahí, dándolo todo porque bueno, también consideraba que él había sido parte de esa decisión y obviamente de mis padres en dejarme ir, incorporarme con esa edad, ¿no? Que supongo debe haber sido una decisión difícil para ellos, ¿no? Así que bueno, así fue mi motivación para ingresar a la fuerza, que después entré y me quería ir corriendo a la semana, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Que después uno ahí llega y hay mucho por hacer, pero bueno, esa fue mi motivación para ingresar. Y no es normal, normal, bueno, no está dentro de los parámetros que una persona tan joven ingrese a los escenarios militares. Seguramente en Colombia en algún momento se permitía que entraran a los 15, a los 16 años, pero ya es que esas etapas fueron cambiando y las edades fueron subiendo, ¿no? Ya se encuentran, cuando yo presté servicios éramos puros pelados de 18 y en las escuelas militares normalmente los encuentra uno después de 17 años también ingresando. Pero a propósito de este tema de que al otro día te quería decir, ¿cómo fue ese proceso de formación en la escuela militar de suboficiales de Argentina? ¿Cómo una chica tan joven vive esa experiencia de 2 años, ¿no? 2 años dura el curso Tres, de tres suboficial, ¿cierto? años, 3 2 años, años, sí. imagínate. Y fue ¿Cómo difícil. fue esa etapa? Yo iba al conservatorio a tocar guitarra, yo jugaba al handball, estaba en primer año de la secundaria, jugaba con mis amigas, andaba en bicicleta y de repente estaba enfilada recibiendo ropa que no me andaba, que me quedaba grande, que yo la quería cambiar y no se podía cambiar. Te levantaban a los gritos, todas corríamos, éramos como 168 éramos que ingresamos y todas de distintas provincias, no sabías ni quién eran, pero bueno, estábamos todos ahí. El primer impacto fue ir a ducharse, nunca en mi vida me había duchado con alguien y menos con 50 personas al unísono. Entonces fue como el primer impacto. No, fue terrible. Entré con el shampoo y el jabón así y salí así, en la misma posición, porque era un montón. Y bueno, nada, esto de que todo el mundo corre, todo el tiempo gritás, todo es rápido, todo es veloz. El primer desayuno, yo tomaba leche con chocolatada, leche chocolatada fría y acá había mate cocido y no caliente. Y yo miraba cómo todos tomaban tan rápido y yo no podía y era todo rápido, entonces era como ese impacto de por qué tanta prisa en todo y todo gritando, que fue como ese primer shock del primer capricho de este pantalón no me gusta, me queda grande y como no me lo cambiaban no tuve mejor idea que romperle las rodillas. Y dije, me lo van a ir a cambiar. Y no, fue la peor decisión. Toda la noche cosiendo como podía y cada Acosando, rodilla a eso te iba tierra a se decir. me volvía a rajar porque yo no sabía coser. Si mi mamá cosía, mi mamá cocinaba, mi mamá hacía todo por mí. Entonces, cómo lustro el zapato, cómo plancho, cómo todas esas cosas que en mi vida no existían. Yo solo tenía que ocuparme de estudiar y mamá se ocupaba de eso. Entonces fue como un cambio importante, sí, claro. Increíble, claro, porque es que está uno muy joven y chocado a un proceso de formación. Y mira que me haces recordar algo. ¿Y cuál es el afán? O sea, en la Claro, escuela de formación, ¿y cuál es el afán? O sea, ¿y cuál es el afán? Porque, ¿verdad? Me hiciste acordar. Sí, ¿cuál es el afán de levantarse tan temprano a correr, a ir a desayunar? O sea, y te dan las 11 de la noche y tienes afán y toca ir a dormir con afán. Me acabaste de hacer pues memoria de eso y verdad chistoso porque eso lo haces en la escuela de formación, pero durante los próximos 20 o 30 años vives exactamente igual, vives con afán de algo, con que el tiempo no te alcanza y es
y es increíble. Bueno, allí sorteas tu formación, única mujer de esa promoción de hombres. Me imagino que allí, pues, de alguna manera, el tema de género es complicado, porque al ser una sola, pues habrá un segmento que te quiere poner a prueba, o sea, que te quiere poner a prueba de decir, vamos a ver si es capaz, y hay otro segmento que te quiere proteger, ¿no? O sea, que quiere cuidar, porque por fragilidad, pues no sé, de humanidad, no de género, sino de humanidad, que también nosotros teníamos un compañero hombre de 15 años y pues también se trataba de proteger, ¿no? Pero en esos momentos difíciles que me imagino que tuviste allí, ¿qué se decía Lucía Herrera a ella misma para continuar? Y en un momento se volvió como, al principio, primeras veces salía llorando y bueno, mamá y papá me llamaban todos los viernes a las 10 de la noche y era hablar un momentito y contarle todas las peripecias y bueno, papá por ahí era el que decía, ¿por qué le hacen hacer esto a la chica, a la nena, qué sé yo? Y mi mamá, bueno, pero es para su formación y tiene que aprender. Mamá era como un poco el más la que se ponía más firme en que yo no regrese y que continuara. Pero sí, quizás hoy en día miro y digo, no eran cosas tan graves, pero uno a su edad, ese cambio, por ahí era como más, lo vivenciaba más dramático, ¿no? Pero sí, teníamos un instructor que me decía, yo quiero un curso solo de hombres, dice, usted no va a llegar. Entonces era como que de alguna manera, de distintas formas me iba hostigando, como diciendo para que yo me pida la baja, y yo seguía y seguía. Y bueno, éramos tres, una se fue a la semana, aguantó una semana, la otra aguantó un mes, y bueno, y ahí ya quedé los 3 años sola. Y bueno, desde hacer los pactos de silencio, por ejemplo, que ningún compañero me podía hablar. Si lo veían hablándome, no sé cómo le dicen allá, lo manejaban, es decir, le hacían hacer flexiones y todas esas cosas. Entonces yo estaba en un lado y ellos todos juntos en el otro porque yo tampoco quería que les hagan nada, entonces yo tampoco buscaba el diálogo. Y bueno, y sí, por ahí siempre alguno que nos habíamos hecho amigos, venían y me hablaban, gordita, ¿estás bien? Qué sé yo, bueno, andate, le digo que te van a retar, ¿viste? Y bueno, y después cuando estábamos en el aula solo, bueno, y hablábamos todos, salíamos y otra vez nadie hablaba, esas cosas tontas que había qué sé yo, para que yo me canse y como nadie me hablaba me vaya, pero nada, también me cuidaban. Yo creo que siempre había con un límite a ver hasta dónde yo aguantaba o llegaba, tanto física como emocionalmente. Pero bueno, me pasó una vez de que nos habían tenido toda la mañana corriendo, nos habían puesto en fila y era cuerpo tierra y arrastrarnos sobre todo un lugar que estaba lleno de cardos, que de hecho tengo guardado en una cajita de recuerdos, que lo guardé para mostrarle a mi mamá y a mi papá arriba de dónde me hacían arrastrar, porque yo no podía creer que esa cosa pinchara tanto y terminaba con los brazos y las rodillas de dolor, de sangre a veces, te salían los cascarones. Y habíamos estado todo el tiempo y nos hacían correr y arrastrar hasta que en un momento, ya muy agotada, piso el borde de un tronco, yo iba con el fusil, el casco, piso y me voy para atrás y me caigo. Me clavé unas espinas de un árbol que hay acá, que son así de grandes, me clavé por acá y en las nalgas. Y ahí como que me enojé y tiré el fusil. ¿Y para qué? ¿Cómo vas a tirar el fusil? ¿No? Re loca. Y me llamó el sargento, que el sargento tenía unos bigotes así de gigante, me acuerdo, y me dijo, bueno, y yo le decía que me quería ir, que no me importaba nada, yo me iba, estaba decidida a irme. Y bueno, en ese momento él era muy rígido, y en ese momento él creo que, no sé, vio en mí, no sé, una hija o qué, y bueno, los mandó a mis compañeros todos carrera mar con los otros de segundo, de tercero, y me retó, me habló. Ahí, por ejemplo, fue una de las situaciones donde yo sentí que me cuidó, porque por más que yo estaba de igual a igual, haciendo lo mismo que mis compañeros, él vio que ese fue como mi límite, que me caí, que me lastimé y que como que me quise rendir y él dijo, no, no te vas a rendir. Entonces como que bueno, después de que me habló me llevó arrastrándome también, pero bueno, nada, no iba a ser diferente, pero hubo como momentos donde yo quise rendirme y me llamaban y me hablaban, sos la única mujer, ¿cómo vas a dejar? Que venís bien, como que bueno, ahí
me calmaban y después a seguir el trote normal, digamos, pero hubo situaciones así como que, si bien era rígido, también me han cuidado. No puedo decir que no. Le decían a Lucía, tome su consejo y ahora arrástrese a ver, Claro, llénese de moral y siga arrastrándose. tal cual. Quería preguntarte, Lucía, bueno, listo, están todas estas anécdotas, ¿no? Las anécdotas de la escuela las anécdotas de las escuelas de formación son únicas, son momentos muy especiales, porque uno está uno es muy joven y está con toda esa cantidad de compañeros y de una u otra forma muchas cosas se asumen con energía, con entusiasmo, así sean momentos complicados, ¿no? Pero después de la formación de las escuelas ya llega el momento de enfrentarse a la realidad, digámoslo así, de salir al servicio ya como un militar activo en el ejército. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hacia dónde te enviaron? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué saliste haciendo de la escuela de suboficiales? Y de la escuela de suboficiales, bueno, primero el egreso fue inolvidable, completamente un momento feliz. Volviendo por ahí, me voy para atrás de tu pregunta, ¿no? Pero vino a mi mente ya el día en que a mí me entregan ese uniforme y veo a mi papá y a mi mamá que vienen en ese momento. El siguiente gran momento fue cuando me ven con el otro uniforme, ¿no? Con el de cabo, que uno piensa que es el super cabo y que qué sé yo, y después llegas a la unidad y sos el cabo. Entonces como que uno sale de ahí ensanchado, grande y egresado, y que viene la familia y todo, y después sigue el cabo carrera más porque llegás y sos el grado más bajito de la carrera. Entonces como que ahí empezar de vuelta a escalar. No al extremo de andar arrastrándote ni nada de eso, pero no dejas de ser cabo, ¿no? Entonces, Oye, como que ahí de 2 cachetazos te ubican de vuelta como si sí, sos suboficial, sos cabo, sos cabo. Entonces, como que empieza todo el ciclo de vuelta, ¿no? Desde otra manera, obviamente. Pero bueno, sí fue muy gratificante porque aparte de esos 3 años que fueron de muchas cosas lindas y también de soportar muchas otras, es como que decís, bueno, lo logré, llegué. Así que bueno, y ahí fui destinada a lo que es la Escuela de Aviación de Ejército, donde ahí vas a hacer el curso de perfeccionamiento básico de mecánico de aviación. Y ahí empezás con tus pasantías, tus prácticas en el batallón de mantenimiento, donde vas rotando por las distintas áreas del sector de baterías, chapa, la parte de motores, vas pasando por las distintas lugares, digamos, que se hace el mantenimiento de la aeronave, la reparación. Entonces, bueno, ahí vas rotando y haciendo tus prácticas. Y bueno, ya estando ahí, me empiezo a interesar mucho más por lo que es aviones. Así que dije, allá voy con aviones. La mayoría le gustaban más los helicópteros y bueno, a mí me había llamado la atención un poco más los aviones, así que ahí fui para aviones. Así que terminé ese curso y fui destinada a lo que es el Escuadrón de Aviación de Apoyo 603, que era todo aviones. Y ahí también fui una de las únicas mujeres del escuadrón. Después vinieron unas soldados voluntarias y después vino una compañera también mujer que fue destinada ahí, así que por lo menos ya éramos 3 o 4 chicas, pero cuando llegué también era la única mujer, lo cual no me había parecido raro porque ya venía así. De hecho, éramos muy poquitas mecánicos de aviación. Ahora hay mucho más chicas, pero en ese momento éramos poquitas mujeres mecánicos, no había tantas. Así que era también descubrir eso, ¿no? Que uno decía, bueno, no éramos tantas. Bueno, significa que casi siempre estuviste abriéndote camino, porque al ser la única, pues toca abrir un camino, que es diferente a los hombres, porque hay alguien que ya lo ha abierto, y entonces tú dices, ah, pues mi referente es mi sargento, mi capitán o lo que sea, pero entiendo que, pues que de una u otra manera tú siempre estabas abriéndote camino. Sirves allí como mecánica de aviación, pero siento que esto ya lo hemos dicho también, o lo hemos mencionado o lo menciono con regularidad. Las palabras tienen poder. Ten cuidado con lo que tú dices, porque de pronto Dios o el universo te lo cumple. Y vemos cómo tu madrina con enfermería y tú le renegaste a la enfermería, pero de una u otra manera renegabas algo que era tu verdadera pasión, que terminó siendo tu verdadera pasión.
porque siendo mecánica de aviación, tomas una decisión frente al entorno de la mecánica y de manera propia, a cuesta de dinero, de tiempo, vas y persigues tu verdadera pasión. ¿Por qué no o sea, por qué no nos cuentas cómo fue ese encuentro con esa verdadera pasión que de pronto fue el subconsciente y el universo o Dios que te lo mostró? Sí, me río de eso, por eso lo conté, porque cuando era más chica yo ni me imaginaba y tenía una mirada diferente de lo que era el ser enfermero, ¿no? Y en ese momento, cuando yo estaba en aviación, esos primeros años, volé por todo el país, salté en paracaídas, conocí lugares, me gustaba, pero no me llamaba tanto la parte de la mecánica. Y como que yo decía, sí, es lindo volar, pero lo podemos hacer en las vacaciones, pero no me llamaba esto de la mecánica, que yo sabía que era algo para cualquier persona que vos le contabas, soy mecánico de aviación, wow, y mirá, y sos mecánico de aviación, y yo sí, como que no le veía la relevancia, porque para mí era algo de todos los días, no había nada raro en esa experiencia, digamos, según yo, pero sí sabía que no era normal, ¿no? O común que alguien te dijera, soy mecánico de aviación. Y bueno, empecé a querer estudiar algo. En realidad ahí empezó con el que quiero estudiar algo. Y no nos olvidemos que recién tenía unos 18, 19, no dejaba de ser una pseudo adolescente. Entonces estaba, bueno, que quería estudiar algo, pero no sabía qué. Y bueno, empecé a ver qué podía estudiar y demás. Y yo digo, bueno, a ver algo de salud, que también me gustaba, que cuando era chica decía que quería ser veterinaria. Y bueno, digo, y me anoté en Cruz Roja. Me anoté en Cruz Roja para estudiar enfermería porque según yo la Cruz Roja era internacional y si el día de mañana yo me podría ir a otro país y qué sé yo, digo, bueno, voy a estudiar ahí. Y bueno, fui medio a desgano, así como quien dice la cosa, a ver qué onda. Y nada, me encantó, dije, soy yo, esto me gusta, era sacarme el mameluco de mecánico y corría, me ponía el Lambo blanco, que encima era blanco impoluto en Cruz Roja para ir al hospital, era el antítesis una cosa con la otra y estar con el paciente y escucharlos y ayudarlos y saber bueno, de servir desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y ahí empezó toda también la odisea, ¿no? Porque descubrí que eso me gustaba y yo dije, y voy por ello, cueste lo que cueste. Y bueno, era irme en vuelo con el bolso, con la ropa para esos días y con todos los libros, porque no había en ese entonces internet y todas esas cosas, y haciendo todos los trabajos prácticos, leyendo. Llegaba, aterrizábamos, hacía combustible, todo, nos íbamos al alojamiento y yo seguía estudiando ahí, o me iba a pasear si era un lugar que no conocía y a la noche me quedaba toda la noche estudiando, porque bueno, volvía y tenía que entregar trabajos, tenía que rendir, entonces bueno, era bastante sacrificado, pero me encantó. Dije, esto quiero y ahí voy. Así que salió de esa manera, medio rebuscado, pero sí. Mire, John y Lucía, que en últimas las decisiones que uno va tomando en la vida, como que van delineando, como que le van delineando los caminos. Seguramente en el momento en el que uno está haciendo esos esfuerzos de estudiar toda la noche, de estar repasando, donde seguramente el resto de la gente está durmiendo y la persona está ahí leyendo y haciendo la tarea, pues en ese momento no se van a ver los resultados. Los resultados normalmente se ven en el futuro. ¿Y cómo haces esa transición? ¿Cómo haces esa transición? Porque para los que nos siguen en este momento, Luciano nos ha comentado que hace su carrera militar como su oficial técnico en aeronáutica, pero empieza en sus ratos de espacio, en sus ratos libres, a estudiar y encuentra la pasión en un nuevo escenario que es el de la enfermería. Entiendo que tomas la decisión de hacer ese cambio, esa transición de la carrera en medio del servicio. ¿Cómo fue ese proceso, ese protocolo y qué te pusieron a hacer ya después de que haces ese cambio? Uy, ese también fue difícil ir y decir que quería hacerlo, porque primero me costó a mí decidirlo mucho, porque si bien me gustaba, yo no quería tener 2 o 3 trabajos, no quería salir del ejército y correr a otro trabajo y estar todo el tiempo así.
pero también me gustaba mi mameluco, me gustaba ir a aviación, me gustaba el lugar donde trabajaba, mis compañeros. En ese momento tenía un equipo de trabajo espléndido y yo no me terminaba de decidir porque no había vuelta atrás después de esa decisión. Entonces, como que me lleva un tiempo. Y después fueron pasando un par de años y a mí ya me pesaba porque yo me había recibido en el 2010 de enfermera. Y llegó el 2015 y digo, no, yo agarré un pequeño trabajo de verano donde voy a trabajar como enfermera y ahí se me despertó y dije, no, a mí me gustó y quiero hacer esto. Y fue como que ese trabajo me cayó así del cielo, dije, bueno, lo tomo, era un mes. Y ahí dije, no, tengo que hacerlo. Fue como ese clic que me hizo, esa el chispa que me faltaba para decidirme. Y dije, bueno, si igual voy a seguir en la fuerza, que a mí me encanta, que voy a seguir en el ejército, pero desde otra manera. Y bueno, y ahí fue un poco complejo decirle a los jefes mi decisión, que yo quería ser enfermera, y bueno, pensalo y meditalo y que no sé qué, y bueno, yo ya lo venía meditando. Y bueno, eh, obviamente había gente que me apoyaba, como gente que no estaba de acuerdo, que era como una traición para la especialidad de Arsenales, como yo me iba a ir a ser enfermera y esas cuestiones, ¿no? Claro. De que yo siempre dije, mi corazoncito siempre siguió siendo de Arsenales, o sea, eso no lo cambiaba nada. Pero bueno, ahí empezó todo un proceso de papeleo y demás. Incluso empieza otra temática de esto de que como yo tenía una carrera, podría haber presentado un expediente y me daban el grado de subteniente. Con lo cual, en ese momento, para los Mm. oficiales, mis jefes decían, no seas tonta, agarra eso, me dice, vas a ser oficial. Y yo, como siempre parece ser, me gustan las cosas complicadas, no quise, pero ¿por qué? Porque yo soñaba con llegar a suboficial mayor, la suboficial mayor, Lucía Herrera. Y yo dije, ¿por qué no puedo ser una buena suboficial con estudios que motiven a otras personas a estudiar, que no hace falta ser sí o sí oficial para vos poder estudiar? En ese momento casi nadie estudiaba, entonces era como que, bueno, era bastante complejo. Así que elegí el camino difícil, como siempre, tuve que prepararme, rendir 7 materias, me tomaban la parte física, la parte médica, bueno, todo eso para poder cambiarme de escalafón. Así que Ok. bueno, me preparé mucho. Y bueno, fui, rendí todo y en la parte final me piden una matrícula que yo no tenía. Y, o sea, yo tenía la matrícula provincial, pero no tenía la nacional. En ese momento la señora coronel que me entrevista, yo siempre dije, se ve que le molestó que yo siendo suboficial tenga tantos cursos y tantas capacitaciones que en algo me tenía que meter una trabita ahí. Bueno, el resto de las personas que estaban ahí concordaron en darme un pequeño tiempo para que pueda hacer esa matrícula, porque en realidad todo el resto estaba perfecto, yo había aprobado exámenes, todo, y me tocó correr el viernes 12 menos 5 del mediodía, que era el último día, corriendo a decir, tomá, acá está la credencial que me pediste. Y bueno, porque no podía ser fácil, bueno, nada, rendí, bueno, me aprobaron todo. Bueno, después me tocó esperar unos meses, todo el proceso. Y bueno, y ahí vino como mi primer desapego de salir de aviación, porque desde que había egresado, toda mi carrera había transcurrido en aviación de ejército. Y me llega el mensaje militar con el cambio de escalafón como sargento, que por qué yo no elijo hacer el camino fácil de ser oficial a través de un expediente, porque yo ya era sargento. Yo ya Claro. era sargento vieja con maña, con una carrera hecha, y yo no podía considerar ser subteniente. Es como que me dijeran mañana tenía que ser cabo nuevamente. Claro. Entonces, Ujú. no, yo no quería. Y bueno, todo hasta sargento, esos, estuve de cabo, sargento en el segundo año que rindo, sale el pase al Colegio Militar de la Nación. El traslado. El traslado, que seguía siendo en Buenos Aires, pero en otra unidad, que era fuera de aviación. Yo no sabía lo que era estar fuera de casa, de ese lugar. Y encima lo que conllevaba ir al Colegio Militar de la Nación, la cuna de los oficiales del ejército, de los futuros jefes.
Y yo digo, no, hay que andar así, tinto. Y bueno, y era ponerme el ambo blanco y yo estaba acostumbrada a mi mameluco, todo con los borcegos, todo cómodo y de repente estar de punta en blanco en un instituto de formación. Entonces era como el primer cambio muy brusco ahí. Y bueno, y conocer otra dinámica de trabajo, otras personas, donde acá había muchas mujeres y yo no estaba acostumbrada a eso, y yo digo, qué lindo, más compañeras, y después resulta que todas se peleaban con todas, entonces también era distintas dinámicas. Y ella me dijo y la otra le dijo, y yo no estaba acostumbrada a esto, porque los varones no suelen llevar y traer cosas. Entonces como que era otros problemas, viste, que había ahí. Pero bueno, así fue mi cambio. Y encima no fui a una unidad cualquiera, fui al Colegio Militar de la Nación. Ah, Entonces como que bueno, fue un cambio desde el uniforme hacia lo que es también la unidad donde fui destinada, que era tan representativa. Así que bueno, sí fue ahí el cambio en todos los sentidos. Es que es de mecánico, mm, de aviones, grasa, herramientas, vuelo. vuelo, interactuar con un avión que es un inerte, a blanco, pulcro, ¿no? Porque uno de mecánico, pues uno de mecánico puede actuar como mecánico, pero de Claro, enfermero le toca también, de enfermera ya le toca actuar de enfermera, ¿no? O sea, ya le toca, pues, o sea, ¿no? Claro. Pulcritud, tan, el paciente, ya, pues, o sea, ya el paciente si lo jalas, si le aplicas un poquito más de torque al paciente, el paciente grita, pues el avión no va a gritar. Entonces yo creo que es un cambio así como, ¿no? Como de extremo a extremo, pero increíble. Allí y termina sirviendo otro el resto de la mitad. ahí noté yo Dime. cuando me convierto en enfermera de la carrera destacable que yo había tenido, que yo acá ya era la enfermera, era uno más del montón, ya nadie se asombraba cuando yo le decía soy enfermera y ahí fue como un poquito ese, porque yo no dejaba ¿Un de choque? ser chica todavía, ya ahí tenía 22 años, 23 años, entonces era como que Ujú. todavía yo estaba en esa búsqueda del qué quiero ser, hacia dónde quiero apuntar, en qué quiero destacarme. Entonces, como que ahí fue el primero, uch, ay, sí, claro, soy un enfermero más, y ya ahí no había asombro respecto a eso. Entonces, eso fue como también ahí bueno, una diferencia, ¿no? Aparte del uniforme y demás. Ya nadie volteaba a ver que yo pasaba caminando. Sí, cuando andaba con el mameluco, todos mis grados, mi boina azul. Ay, mirá a la chica que anda con buzo de vuelo. Ahí ya fue como ese cambio también, ¿no? Desde lo emocional, de decir, uy, bueno, diferente. Y también algunas cuestiones de esto del recibimiento, ¿no? Del otro lado, porque bueno, yo ya venía con una carrera, con un grado, que ahí también me tocó aprender muchísimo porque yo ya era sargento, pero yo sabía de aviación, no de enfermería o de la parte de sanidad militar. Entonces, bueno, me faltaba esa parte porque me decían, ay, claro, sargento, ¿y cómo no vas a saber eso? Pero bueno, es que a mí me tocaba decirle, mirá, yo me cambié de escalafón hace poquito, me toca aprender todo esto. Entonces era como que todo el tiempo tenía que estar repitiendo eso, ¿no? Estoy en proceso de aprendizaje, porque claro, te veían sargento ya antigua y decís, ¿cómo no sabes esto vos, Ujú. viste? Entonces, bueno, me tocó también ese Claro, proceso de ir aprendiendo, Duro. pero claro. también a ese cambio. Pero bueno, siempre tuve mucho la humildad de eso, ya yo soy así, de a mí no, si le pregunto al cabo o le pregunto al general, me da igual, yo absorbo de todos algo y de todos aprendo algo. Entonces, no me fue difícil desde ese punto porque me puse en modo aprendiz y vamos a aprender, porque me tocaba saber cómo era toda la dinámica. Bueno, allí en este colegio, que es un ambiente diferente, tienes unos reconocimientos, pero también empieza un poco el final de tu carrera. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue el reconocimiento del colegio, lo que lograste y cómo pasas tu baja y te conviertes en Lucía Herrera, la profesora y demás? Sí, bueno, ahí ese primer año destinada en el colegio militar tuve el agrado de salir mejor suboficial del colegio militar, con lo cual fue algo súper
lindo. De hecho, vinieron personitas de estas que yo decía que durante mi parte de estudio, que eran como, yo siempre digo, esas personitas gracias a las cuales también yo me pude recibir, que me dieron una mano respecto a dejarme ir a estudiar y demás cuestiones, vinieron ese día, con lo cual para mí también fue significativo que estuvieran ahí cuando a mí me dieron ese premio, porque también lo quise compartir ellos porque digo, también fue parte de ellos que yo estuviese en ese lugar, que fuera reconocida y demás, ¿no? Ahí estuve varios años en el colegio militar y después voy destinada a la escuela de suboficiales del ejército, donde yo me formé, donde yo corrí esas calles, Ujú. donde yo me arrastré ahí, donde iba a la cantina pues, a escondidas a comprar un alfajor y ahora volvía de sargento conociendo otros lugares que nunca había conocido porque corríamos por todas las calles, pero bueno, no eran lugares para el aspirante, sí eran para los suboficiales, entonces conocía otras partes del comedor, otros lugares que el detrás de escena, digamos, ¿no? Ujú. Fui destinada ahí. Entonces era como raro verlo desde ese otro lugar, ¿no? Y bueno, ahí estuve unos años también destinada, pero bueno, tuve una dificultad, me lesionó la espalda y bueno, ahí empieza todo un poco, ¿no? Como esta etapa de declive en mí, porque ellos no esperan los tiempos de mi recuperación, me pasan al escalafón complementario, donde yo solo hacía actividades administrativas y eso como que me frustró bastante. Primero la lesión, porque en ese momento yo me encontraba en un grupo de rescate donde hacíamos rescate en alturas, yo iba a natación, salía a correr, tenía una vida plena, me sentía en mi mejor momento. Y esa lesión fue un parate en mi vida, donde me senté a decir, bueno, ¿por qué ahora me está pasando esto? ¿Por qué si estoy en el mejor momento, me siento bien, me siento plena, me pasa esto? Me frustró un montón porque yo digo, ¿cómo me mandan a un depósito a contar pastillas? Y eso me frustró un montón, me sentía mal, digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, ahí fue empezar a reconstruirme desde otro lugar, a ver qué podía hacer. Me surgió un trabajo como profesora en una escuela de enfermería privada, me llama un profesor que enseñó a mí durante mi carrera de enfermería, él me llama y me dice, Lu, te quiero en mi equipo de trabajo, y yo no, pero nunca di clases, te quiero acá, me dice, venite. Y bueno, eso fue algo lindo porque digo, fue un profesor mío que me vio, me dijo, tenés las cualidades para ser profe, me llevó a trabajar ahí y bueno, ahí empecé con esto de la experiencia. Yo daba clases de apoyo particulares porque no llegaba a pagarme los estudios, entonces daba clases particulares. Esa había sido toda mi experiencia docente. Y bueno, me gustó mucho la docencia. Yo la verdad en mi vida me imaginaba ser docente. Había hecho el tramo estudié el profesorado en enfermería, pero lo había estudiado como cosa cuando tenga 50 años, ya cuando sea vieja, por si las dudas, necesito tener algo más ahí. Claro, pensando en un futuro en realidad. Y bueno, me gustó mucho la docencia, cosa que yo no sabía que me gustaba tanto esto. Y bueno, cuando me lesiono y me pasa todo esto, es como que yo dije, bueno, es por ahí. Llegó el momento de desempolvar ese título que lo había visto como para los 50 y decir, bueno, vamos a hacer uso de eso. Y así que bueno, nada, cuando me pasa esto de la lesión y todo y que estaba ahí en el depósito y demás, ya venía procesando esto de que yo me sentía mal porque se consideraba que yo no servía porque me había lesionado. Entonces como que me tenían ahí tirado y bueno, me sale el pase a una unidad nueva después de estar un par de años ahí en la escuela, al batallón de ingenieros y bueno, ahí me llaman justo de la Universidad de Burlingame donde trabajo actualmente, me ofrecen un trabajo y sin pensarlo ni preguntarle absolutamente ni a mi madre, lo acepté y al otro día fui a pedir la baja. Y le dije, mamá, pedí la baja. Y mi mamá me dice, hacía rato que estaba esperando que lo hagas, me dijo mi mamá. Y yo le digo, ¿por qué? Porque vos ya venías con eso procesándolo y me dice, y bueno, era decisión que tenías que tomar vos, me dice. Y bueno, así que de momento a otro
allá me fui. Así de momento a otro, no lo pensé mucho. Igual era algo que evidentemente yo ya venía procesando y bueno, fue ese trabajo el detonante para decir, bueno, hasta acá llegué. Me hiciste, me hiciste acordar el día que yo redacté mi carta del retiro. Fue un día especial, ¿no? Fue un día especial. Estaba con mi esposa tomándonos una cerveza en un pequeño descanso y le dije a Rita, regresamos de las vacaciones y yo no sigo más en el ejército. Y ella también me dijo, me las solía. Le dije, "Sí, no voy más". Y bueno, efectivamente se acaban las vacaciones y al otro día de esas cortas vacaciones ya estaba poniendo mi solicitud de retiro del servicio activo, con la diferencia de que yo paso el retiro en enero y mi retiro llega hasta agosto. O sea, todo ese tiempo esperando a que se dieran los trámites. En el caso tuyo es un tiempo supremamente rápido. ¿Y qué pasa cuando pasas el retiro y no pasan 8 meses y no pasan es un par de días eh, y volteas a mirar después de 20 años y estás entregando el papel diciendo, ya no voy más? De ahí en adelante, ¿qué sucede? ¿Cómo te sientes? Sí, en mi caso, como yo había hecho 21 años de servicio, nosotros no nos dan nada del ejército, solamente era la obra social. Y como yo quería ir a ese empleo, no quería esperar todos esos meses para la baja, que también saldría más o menos en julio, agosto, el retiro, perdón. Pido la baja. Eso significaba que de un día a otro me iba a mi casa y ya entregaba el uniforme, todo y me iba, sin tener que esperar ese proceso. Y por otro lado, lo elijo también a la baja por el hecho de que si yo me arrepentía, digo, bueno, tengo 2 años para volver, porque en el fondo decía, bueno, si algo pasa, algo sale mal, puedo volver a casa. Me reincorporo. Bueno, claramente eso no pasó, pero sí tuve primero la sensación de decir, wow, ¿qué hice? Fue como, ¿qué hice? Listo. Claro. Y chao, no tengo que madrugar más, dije, y listo, y ahora bueno. Y eso fue la primera sensación, porque después empezaron a pasar los días y yo me empezaba a preguntar si había estado bien lo que había hecho, pero porque me pasó al otro día de levantarme y tener que ir a trabajar y yo no sabía qué ponerme. Nunca había usado ropa que no sea mi uniforme, todos los Ropa días de civil, uniforme. claro. Y dije, ay, no tengo ropa para ir a trabajar. Sí, tenía joggings, ropa informal, o no tenía ropa de profesora. Entonces dije, me toca empezar a comprarme de a poco ropa acorde al camisa, a un saco, algo. No podía ir, tenía unos jeans todos rotos que no eran para ir a dar clases con los jeans todos rotos. Y esa fue el primer impacto, tener que pensar qué ponerme, cómo combinarlo cada día, porque ¿qué van a decir los chicos si la profe va 2, 3 días con la misma ropa? Va a decir que es sucia. Entonces tocaba recordar qué me había puesto para ir cambiándolo, y eso no me pasaba nunca. Yo solo usaba uniforme. Ah, bien. Así que bueno, ahí fue como el primer impacto del cambio. Y bueno, nada, y a la vez decir, bueno, esa firma que vos decís tan rápida y que en 2 días ya estaba, es como que dije, nadie volteó a decirme, che, pensalo, quédate. Sentí como que a nadie le importó, me pusieron una firma y ya, nos vemos. Éxito, me dijo el jefe, me dio la mano y nos vemos. Y ya, pero en realidad él me preguntó que cuando yo empezaba a trabajar porque asumió que yo me iba por el sueldo y eso por ahí fue lo que a mí me dolió, que yo no me iba por el sueldo, porque si hubiese sido por eso me hubiese ido 1000 años antes y con lo penoso que cobrábamos. Creo que nadie se hubiese quedado en el ejército si era por eso. En realidad yo me fui en búsqueda de otra oportunidad, otro crecimiento desde lo personal y profesional que no se me estaba dando ahí dentro. Entonces como que vos decís, bueno, ellos piensan que vos te vas por el sueldo, pero nunca te preguntan por qué te vas. En realidad, o por ahí a mí me tocó vivirlo desde esa manera y quizás también agradezco que haya sido así, porque si no por ahí me hubiesen hecho dudar de mi decisión y en ese momento tuvo que ser así para que yo esté hoy acá. Si no, de otra manera no hubiese cambiado y no hubiese salido de ese lugar que me dio tanto, pero hasta ese momento fue lo que yo necesité para crecer desde otra manera. Sí, así es que sí, así es.
Así es, porque así tenía que ser y porque gracias a eso estás hoy acá y me encantó quién es Lucía Herrera hoy. Cuando dijiste quién es Lucía Herrera, lo describió gracias a esos acontecimientos. Lucía, entras a lo que en Colombia se llama veteranía, que es servir bajo banderas durante un tiempo. Te conviertes en militar retirada en Argentina, afrontas una nueva dinámica de profesora, jóvenes, estudiantes jóvenes en la universidad, porque en la universidad está la juventud de las sociedades. Pero ¿cuáles son las habilidades que tú crees que te permitieron encajar en la universidad y llegar a la Lucía de hoy, que definitivamente construiste 21 años atrás? ¿Cuáles fueron esas habilidades o gracias a qué te adaptaste ahorita en la universidad? Bueno, creo que gran parte de todo lo que aprendí en el ejército, de esta cuestión de la entrega, ¿no? que uno tiene hacia el ejército, pero también a esa rigurosidad, ¿no? que uno viene acostumbrado mientras uno está ahí, esto de respetar los horarios, de cumplir con el trabajo, de ser organizado, de tener dinámicas de poder trabajar bajo presión, ser bastante más práctico por ahí en lo que es el manejo de las actividades, del personal, del manejo de cómo organizar las distintas actividades, del manejo de grandes grupos de personas. Yo creo que todo eso también me sirvió mucho como experiencia para poder desarrollarlo, ¿no? Quizás lo que sí tengo como debilidad hoy es el manejo de la tecnología, que si bien la estoy manejando bastante bien, en el ejército no utilizábamos tanta tecnología. Entonces, como que ahora, de repente, las plataformas del campus, de que las tablas en Excel, que el Drive, que todo eso, bueno, me tocó, digamos, afianzarme mucho más en eso y a diario sigo aprendiendo porque, bueno, la tecnología va avanzando y demás. Y bueno, por ahí eso fue lo que más me costó. Pero bueno, yo creo que lo demás también es lo que vieron por ahí en mí para seguir renovándome el contrato, ¿no? Hasta ahora va ya el tercer año. Después hemos presenciado, John y estimados compañeros de Tras la Armadura, hemos estado escuchando a una gran mujer hoy, una historia cargada de sentimiento y de toma de decisiones. Yo quisiera de pronto, Lucía, que en este momento del programa y digamos lo que soportada en todas las decisiones que empezaste a tomar desde muy joven, te dieras recomendaciones, algunas recomendaciones, las que creas conveniente, tanto a los que están activos en este momento y que de pronto en su mundo no está contemplado que en ningún momento van a salir de la institución, como tanto a los que están en este momento saliendo de la institución y están enfrentándose a un escenario que pronto puede ser incierto, de pronto puede ser un escenario de incertidumbre. ¿Qué consejos les podrías dar? Hablemos, digamos, lo que un par de consejos para los que están activos y un par de consejos también para los que están en este momento haciendo el proceso de veteranía que tú ya lo viviste hace 4 años, ¿no? Sí, para los que están activos todavía, yo siempre digo que hoy la mejor herramienta es la educación, que eso es lo que en las diferentes etapas de la vida, no importan las edades, es lo que nos va a ir abriendo puertas y nos va a ir dando un camino, aparte de todo lo vivenciado y la experiencia que nosotros tenemos, eso es muy valorada en el entorno civil, pero toca estudiar. Y quizás antes, en la época que yo ingresé, los que tenían mayor grado y demás, no se estudiaba porque no se estilaba, porque era algo que no se pensaba, pero hoy en día es fundamental la parte de la educación. Que aprovechen el espacio, que en la fuerza, si bien por ahí a veces se complica, pero también hay muchas cosas para estudiar y pensando en estudiar algo que sirva para ese después, porque por ahí a veces pasa que estudio, no sé, algo muy, muy específico de la fuerza, que eso después no me va a servir para trabajar en el entorno civil. Entonces, quizás pensar ese estudio en algo que me dé una herramienta para poder desenvolverlo. Ujú. Entonces, eso me parece fundamental. Y bueno, y para los que están en la transición de que están saliendo o que han salido, esto que por ahí yo digo que a mí personalmente me pasó
de cuando salgo del ejército pensar en que yo no sabía hacer otra cosa. Y yo tenía 2 carreras hechas, la licenciatura en enfermería, el profesorado en enfermería, pero también había hecho otra carrera de 4 años de licenciatura en protección civil y emergencias, y mi cabeza decía que yo qué iba a hacer afuera, que no me sentía como que si yo salía de ahí, que no podía hacer otra cosa, porque por ahí el sistema es el que te hace sentir eso, que vos solo servís para eso y para cumplir órdenes y para estar ahí. Y por eso a veces quieren que no estudies, por eso a veces hay situaciones, no todos los jefes, porque no digo que no, tuve muchos jefes que motivaban a estudiar, y hoy en día la mentalidad del ejército ha cambiado mucho respecto a eso. Yo hablo desde mi experiencia, desde mi edad y desde lo que yo viví, ¿no? Ese es salir diciendo Claro. qué yo voy a hacer, qué yo puedo ofrecer si yo no sé hacer nada, si yo no sé lo que hay fuera de ese portón cuando vos salís de la puerta, ¿no? Me sentía así, como que yo no podía dar nada y teniendo estudio y todo. Entonces creo que ahí uno de los secretos es primero aprender a mirarse desde otra perspectiva, desde reconstruirse pensando en aprovechar todo ese aprendizaje que nosotros tenemos, que es súper valioso, porque nadie que no estuvo en la fuerza no lo vivenció, porque no sabe de qué se trata. Entonces uno tiene como otra dinámica de trabajo, otra contemplación incluso de la vida, ¿no? Porque que a mí me digan, bueno, hay que ir una semana a una campaña de vacunación en el impenetrable Chaco. Y yo feliz porque yo dormí en carpa, porque yo pasé frío, porque yo me mojé, porque yo no comí, porque no me duché en 15 días. Entonces a mí este trabajo no me genera esfuerzo, me genera aventura, me genera decir, uy, qué bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces todo lo que uno vivenció sirve, y poder reconstruirse desde ese lugar, desde mirarse y decir, yo valgo, yo sirvo y yo puedo aportar desde otro lugar hoy en día. Entonces creo que la primera recomendación es mirarse y decir, bueno, ¿en qué soy bueno yo? En esto, en lo otro. Y por otra cosa, reconocer, ¿no? Esa transición de decir, bueno, ahora no estoy más en el ejército, y empezar a cambiar algunos hábitos, porque tampoco es saludable estar penando que no estoy más, estar extrañando todo el tiempo, estar buscando esa rutina, porque también no es saludable, ¿no? Y ahí empieza a afectar un poco lo que es la parte psicológica, emocional, Claro. de este gran desapego. En mi caso fue una decisión, pero muchas veces los veteranos cumplen su ciclo hasta el final y les toca irse. No es que ellos lo deciden, les toca irse. Entonces ahí está la diferencia de esto de toda una vida ahí dentro, que acá en Argentina son 35 años de servicio. Bueno, me toca irme. ¿Y ahora qué? Bueno, lo mismo, es reconstruirse desde otra manera y pensar que todo lo que uno aprendió en la carrera sirve y es valioso para otros trabajos, porque a veces, en mi caso, si yo hubiese cumplido los 35 años, me retiraba con 51 años, lo cual tenía una plenitud para seguir trabajando. Entonces, esto de reconocer primero esa transición que la tengo que hacer, aprovechar todas esas habilidades que adquirí durante la carrera, ¿no? Y tratar de amoldarlo a este nuevo entorno. Y otra de las cosas que me parece importante es que si yo veo que no lo estoy pudiendo hacer, buscar ese apoyo emocional, o incluso el apoyo en un psicólogo, que un psicólogo no significa estar loco o que esté mal, ¿sí? Porque para personas todavía es como que está mal visto, sino que es quien me va a dar Ujú. las herramientas para yo poder reconstruirme en esta nueva etapa que voy a empezar a vivenciar. Porque a veces la familia no entiende lo que a mí me pasa o la mirada que yo tengo de mi vida militar, y bueno, y me toca hablar con alguien que trate de darme herramientas para poder atravesarlo, pero es súper importante la parte afectiva y emocional, no descuidar eso, porque a veces hay pautas de alarma que no prestamos atención, y lamentablemente hay muchos veteranos que se han suicidado, que han fallecido porque no encuentran esperanza, porque no encuentran qué hacer, porque
tienen ese desasosiego de no saber qué hacer y también por lo que han vivenciado durante sus carreras. Entonces, para mí la parte emocional y buscar ese apoyo es fundamental en un familiar, en un amigo, en otro veterano. Siempre hay grupos de veteranos. Por ejemplo, acá en Argentina, yo estando en servicio veía que se juntaba la promoción 85 y yo decía, uy, yo estaba naciendo y Ujú. estos viejos se juntan, digo yo, ¿no? Y vos los veías y eran como chicos recorriendo el cuartel donde ellos se habían arrastrado, donde ellos habían vivenciado, donde acordaban sus anécdotas y eso estaba bueno porque eso los hacía recordar y compartir con otras personas que entendían de lo que ellos estaban hablando. Entonces eso también me Ujú. parece importante. Sus compañeros de promoción que estuvieron ahí vivenciaron esto. Entonces a veces está bueno también esas juntadas de promoción para esa contención que es necesaria a veces, ¿no? Y otra cosa, definir un nuevo propósito, porque hasta acá mi propósito era este. Bueno, ahora ¿cuál es mi propósito, mi nuevo propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En qué me quiero enfocar? Porque serví a la patria durante todos estos años, serví a mi país, a la sociedad. Bueno, ahora, ¿en qué voy a servir? ¿En qué voy a apoyar? ¿En qué puedo buscar trabajos de voluntariado? ¿Puedo enfocarme en un deporte? En mil actividades, no necesariamente tiene que ser que vaya a buscar otro trabajo, pero algo que me haga conectar con la vida que estoy teniendo, que no es el fin del mundo irse de la fuerza, es reconstruirse de otra manera. Entonces, bueno, insisto en esto, en cuidar la salud física, pero también la salud mental, que es súper importante. Así es. Clave, Lucía, y te vamos a compartir de alguna manera el decálogo del veterano que construimos aquí en Tras la Armadura, donde 3 o 4 puntos de los que mencionas los recomendamos también a los veteranos. Lucía, vamos cerrando y quisiéramos preguntarte, ¿qué libro le puedes recomendar tú a la audiencia en general? De una u otra manera, Tras la Armadura dice, ser veterano hace que tengamos una historia de servicio de militares ruda, por eso se llama Tras la Armadura, porque vestíamos una armadura, pero por dentro de la armadura somos seres humanos y como seres humanos no somos ajenos a los sentimientos de los seres humanos. Entonces, de una u otra manera, los veteranos, como todas las personas en general, habrán unos días en los que nos levantamos un poco down, otros días con energía a tope, pero para esos momentos de energía baja, ¿qué música te reconforta? ¿Qué música te sube el ánimo un poco? ¿Te hace pensar en vamos para adelante otra vez? Entonces son esas dos preguntas. ¿Qué libro recomiendas y qué música reconforta tu espíritu, tu ser, tu alma? Bueno, en cuanto a la lectura, particularmente me la paso leyendo cosas de emergencias y todo eso, pero hay un libro que me gustó que se llama La felicidad más allá de la ilusión, que es de Gabriel Rolón. Justamente, bueno, es un psicólogo hablando esto de cuidar, ¿no? Un poco la salud mental, que habla de lo que es la felicidad, pero que uno a veces como que busca estar todo el tiempo feliz y es como que si no te permitís un momento a sentarte a llorar porque está mal llorar o poder desahogarte por esto de un mandato, ¿no? De tener que todo el tiempo querer ser feliz y buscar la felicidad. Entonces, bueno, ese libro habla mucho de eso, de sacar ese prejuicio de la búsqueda constante de felicidad. Y bueno, nada, va hablando de toda esa temática que está bueno y me gustó como esto de que la felicidad puede ser imperfecta, depende de cada uno cómo lo vivencia y qué se considera felicidad para cada persona. Entonces ese libro me gustó. Música, particularmente, la música a mí, bueno, yo contaba esto, ¿no? De que iba al conservatorio y tocaba guitarra y siempre me gustó la música. Y entonces como que no tengo puntualmente una canción, sino que me gusta mucho el folclore argentino, escucho mucho de distintos grupos. Y también me gusta mucho la cumbia argentina. Entonces, como que bueno, según mi estado de ánimo, enciendo y pongo en el pendrive o folclore ese que voy al borde
de lagrimear o una cumbia cuando quiero levantar, ¿no? Entonces, nada, puedo escuchar desde los Palmeras hasta el chaqueño, ¿no? De un extremo al otro. Me gusta mucho. Nuestro folclore argentino me gusta mucho y de hecho lo tocaba y lo cantaba con la guitarra cuando era más chica, pero bueno, ahora lo canto en el auto cuando voy conduciendo en la ruta, pero esa es la música que me identifica y que me gusta, que es como mi cable a tierra. Gracias por esos consejos tan buenos, ¿no? La cumbia en particular de Argentina es una, digamos, una ramificación o una evolución de la cumbia colombiana que viaja hacia el sur del continente, tocando diferentes países y finalmente encuentra un gran, digámoslo, un gran Acá se escucha mucho la sitio. cumbia colombiana. Claro, claro. Es, Argentina recibió de con los hecho, uno brazos de mis abiertos la favoritos, cumbia ahora colombiana. que preguntaste, es ese que es el sabanero, Ajá. es una cumbia colombiana. Yo soy el sabanero, voy de la costa norte de Colombia, que tiene un ritmo muy pegadizo y Sí, yo sí, sí, lo sí, tengo en sí. el pendre y lo pongo fuerte y me encanta y es como que para arriba. Pero acá se escucha la cumbia colombiana. Hay boliches que vas y se escucha. Y bueno, y acá la cumbia nuestra, bueno, hay de todos los géneros, cumbia villera, cumbia en general, No, pero sí hay mucho y se escucha. Y por ahí a veces me dicen algunas personas, ay, Lu, que sos profesora, que esto y que lo otro, ¿y cómo vas a decir que escuchás cumbia? Y sí escucho cumbia, me gusta y es de acá y es nuestra también, y bueno, y ya. A veces voy escuchando la radio y a veces cuando me quiero desconectar del trabajo o algo, bueno, me pongo una música y bueno, y me gusta. Es un buen cable a tierra. no, claro, y es que hace poco escuchaba yo a una experta en folclore latinoamericano y hablaba sobre el proceso de migración de la cumbia hacia el sur del continente. Bueno, cómo llega la cumbia a Colombia y cómo se reparte hacia el sur, hacia los demás hacia los demás países, y cómo llega y encuentra un terreno muy abonado en Argentina y cómo saca allí raíces y florece en otros tipos de cumbia, que es O el muy, muy, cuarteto, muy escuchada en Argentina. Sí, señora. el Sí, señora. cuarteto No, también. pues Lucía, sí, exacto, exacto. Yo quería darte las gracias, Lucía. Creo que, como siempre, me tomo la vocería de todos los integrantes de la comunidad de Tras la Armadura para darte las gracias por este magnífico espacio. Fue un muy constructivo, de mucha sinceridad. Creo que encontramos muchísimos puntos de encuentro entre las vivencias de un veterano colombiano y las vivencias de un veterano en Argentina. Seguramente en la medida que avancemos y podamos hablar con otros veteranos de otros países, seguiremos encontrando esas líneas que nos unen. Los consejos que le diste a la comunidad son muy valiosos, y aparte de los consejos que diste, la historia que contaste le permite a uno inspirarse y entender que nada es gratis, que el esfuerzo hay que hacerlo y que en los momentos críticos hay que sacar fuerza para seguir adelante, y que esa fue la fortaleza que te llevó a estar donde hoy estás, Lucía. Entonces, en nombre mío y de la gente que nos está viendo, te enviamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por habernos acompañado hoy. Lucía, de parte mía y darte las gracias por tu tiempo. Eres una persona increíble, una energía súper bacana, contagias y estás invitada para un live que vamos a hacer en 2 semanas. Te vamos a invitar a un live que vamos a hacer en TikTok para Voces de Honor, que es un nuevo proyecto donde vamos a hablar ya más enfocado a experiencias, anécdotas de la escuela de formación, anécdotas de vuelo, porque yo me imagino que un mecánico de vuelo tiene un par de anécdotas, ¿sí? Entonces te Se vamos a nos invitar encajó un allí avión una vuelta, imagínate. bueno, de esas vamos a hablar, tus anécdotas de enfermería, y allí vamos a charlar y vamos a reírnos, algo más informal, pero estás invitada. Sabes que estaba pensando en una última pregunta que es inevitable cuando te encuentras con un argentino, y es preguntar, ¿del Boca o del River?
del mejor. ¿Del Independiente? No, de River, de River. Ok, del River Plate. Ok, esa es una pregunta obligada para un argentino. Eres increíble, Lucía. Eres de la comunidad de Tras la Armadura. Te mandamos un fuerte abrazo. Qué chévere conocerte, qué chévere poder mostrar tu historia para la comunidad Tras la Armadura, a la comunidad darle gracias por su tiempo, que es el recurso más preciado que tenemos hoy día. Decirles que nos encuentran en todas las plataformas como @Tras la Armadura. No olviden dejar su comentario, darle like, suscribirse al canal. Eso nos permite traer más contenido. A toda la comunidad, a mi gran amigo Samael, a Lucía, decirles que un fuerte abrazo. Les deseo un buen día, sin importar el día que sea, y decirles que nos vemos en el próximo episodio. Chao, Lucía, un abrazo. Chao, Sama. Cuídense mucho. Chao, chao. En las sombras de la guerra y el dolor,